Muy buenas tardes, bendecido viernes. Ya llegamos al final de bueno, estamos por iniciar el fin de semana, pero espero que hayan tenido una semana súper bendecida. Y bueno, aquí estamos con un cafecito súper cargado. Mi nombre es Claudia Amor, le doy una cordial bienvenida a este programa de El Cafecito con Miriam Landín. Tengo un invitado muy especial que nos ha estado acompañando y ha estado preparando temas que son muy importantes, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Y el programa de hoy el tema es el liderazgo, ¿cuál es el qué? Incorrecto en el matrimonio. Entonces, ayúdenme a darle la bienvenida a Pastor Sergio Omar Morales desde Guatemala. Bienvenido, Pastor, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, qué alegre saludarles. Gracias. Y tengo una pastora muy amada, una persona muy especial para mí. Ella es la co-conductora, Pastora Reina Moreno. Bienvenida, mi amada. ¿Cómo está, pastora? Bien, bien, gracias a Dios, bien, contenta, gozosa por la oportunidad tan grande que el Señor nos da de estar en esta tarde aquí, ¿verdad? Trayendo un tema tan importante y gracias ¿verdad? Porque puede estar el pastor Sergio Omar con nosotros en esta tarde. Sea bienvenido, estamos ansiosos de escucharlo. Gracias, Amén, muy amable. amén. Sí, la verdad es que sí, estoy muy, muy contenta y la verdad que le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir estos temas que son muy importantes, ¿verdad? Porque yo digo que nunca está de más aprender y más que todo en el matrimonio que es establecido por Dios. Bueno, pastor, le damos el micrófono para que usted desarrolle el tema y bueno, la plataforma es suya. Muchas gracias, qué alegre estar nuevamente aquí en un cafecito. Apreciada Pastora Reina, mi estimada hermana Claudia, gracias por invitarme y qué bueno que esté cargadito porque así me gusta el cafecito a mí. En esta oportunidad, ¿qué les parece si podemos tomar esta experiencia como una tertulia para que podamos aprovechar el sabor de él aquí juntos? Voy a presentar en términos de unos cuantos minutos, tal vez unos 20 minutos, quiero presentar la base del liderazgo incorrecto en el matrimonio. Vamos a basarlo en el libro de Amós, capítulo 4, versículos 1 al 3. Si usted quisiera leer conmigo, pues enhorabuena, este es el pasaje que vamos a tomar como base para respaldar. En el matrimonio existe un liderazgo directo o indirectamente, pero siempre existe. Regularmente nosotros entendemos de la palabra del Señor que Dios desde el principio ha establecido que el hombre ha sido asignado como la cabeza del hogar. Esto Ujú. no significa que la mujer queda relegada a una posición no funcional como tal, sino todo lo contrario. Ella, la Biblia la presenta más adelante, ya aquí en el Nuevo Testamento, como dice Pablo, como coheredera, o sea, la presenta en un mismo nivel. Y de alguna manera en el matrimonio la mujer ejerce un tipo de liderazgo y eso es lo que yo voy a contarle hoy. En el libro de Amós está registrado cómo la esposa estaba ejerciendo un liderazgo incorrecto sobre la vida de su marido, de su esposo en el matrimonio. Eso es lo que voy a contar. Bueno, sabemos que hay varios tipos de liderazgo, ¿verdad? El liderazgo autocrático, democrático, el Laizer, el desarrollador. Existen todos esos tipos. Yo no quiero justificar ninguno de todos estos porque no es el punto, sino yo quiero hablar acerca de un tipo de liderazgo que se ejerce dentro del matrimonio, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Leemos la base bíblica, dice de la manera siguiente. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros maridos, escuche eso, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí,
Vienen sobre vosotros días en que os llevaré con garfios, a vuestros remanentes con anzuelo. Saldréis como brechas una tras otra y seréis expulsadas al Hermón, declara el Señor. Basán es un monte conocido que contiene los mejores ganados de aquellos tiempos, vacas bien engordadas, bien hermosas, bien robustas. Era un lugar muy próspero y abundante que existía en uno de los dos reinos en el cual el pueblo de Dios se había dividido. Pero la primera pregunta para su análisis aquí, y esta la dejo aquí para que podamos analizar al momento, tanto con usted, apreciada hermana Claudia, hermana pastora Reina, ¿por qué razón Amós llama a las mujeres de Basán vacas de Basán? Amós Ujú. es un joyero acostumbrado al trabajo del campo. Vamos a tratar de presentar un norte aquí. Él es acostumbrado al trabajo de campo y emplea, como él tiene la costumbre del trabajo de campo, emplea este método metafórico comparando a las mujeres adineradas, robustas, bien prósperas del Israel de aquel tiempo, y la profecía que él tiene como consigna de parte del Señor traer sobre el pueblo son amonestaciones. Y he aquí una amonestación que Amós está lanzando, pero esta vez sobre las mujeres de sus maridos. Él les habla metafóricamente a las mujeres diciéndoles vacas de Bazán. ¿Pero por qué? Amós es un profeta encargado de amonestar al pueblo de parte de Dios, que en esos días se encontraba dividido en dos reinos, ya lo dijimos anteriormente, reino del norte y reino del sur. El pueblo, tras de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos, reino del norte y reino del sur. Entonces, en esa división, el reino del norte, que son las mujeres que vivían una devoción implacable con el Señor, pero es que en el reino del norte había quedado Jerusalén, Judá, y ahí estaba el templo. Ujú. Ujú. Entonces ellas tenían como más preocupación al ver el templo para mantener su disciplina espiritual cotidiana con el Señor, y eso las hacía a ellas unas mujeres más recatadas, más prudentes, más sabias, más hacendosas, mujeres muy sabias a la par de sus maridos, porque ellas mantenían su práctica devocional espiritual, ellas oraban, leían la Biblia, conversaban Mm. con el Señor, a diferencia del reino del sur, que ellos habían quedado totalmente fuera. Aquí es donde profetiza Amós. No solamente Amós es el único profeta para el reino del sur, él es uno, pero Isaías está también uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Isaías profetiza para el reino del sur, pero especialmente Amós, cuando le habla al reino del sur, él habla acerca de la opresión que las mujeres tenían hacia sus maridos, porque ellas estaban exigiéndole a sus maridos más allá de la cuenta. Está bien, ¿verdad? Que es la mujer la que debe decirle al marido, mira, hace falta comprar el jabón, el arroz, los huevitos para las tortillas, porque ella es la encargada de la casa. Pero esta se les pasaba la mano. y, Guau. y se les pasaba la mano y ya con la mano muy pasada. Isabélica, pastor. Y mire cómo son las cosas, pues porque realmente ellas vivían una vida muy próspera, muy abundante. Dios las tenía bendecidas, pero de tanta bendición que tenían, ellas consideraban que ya no necesitaban de Dios, ya no oraban, ya no Wow. ayunaban, ya no buscaban al Señor. Entonces, ¿qué razón tiene este profeta para dirigir esta amonestación contra estas mujeres? ¿Será que él ha recibido una orden de un Dios villano que tiene una furia en contra de las mujeres porque él es masculino, él es hombre, como se dice por ahí de Dios? De ninguna manera.
Lo que sucede es que en este momento están pasando ciertas cosas que no son correctas. La mujer está oprimiendo. Volvemos a darle lectura al texto para entrar en análisis. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís al pobre, quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestro marido, traed ahora para que bebamos. Entonces ya no era Mm. aquello de decirle a su marido, mira, hace falta el jabón, hace falta ahí los huevitos, la leche, el confli, sino que era aquello de que las mujeres estaban muy llenas, no sé si sea correcto utilizar este término, hartas, y ellas, aparte de esa llenura de vida que vivían, exigían, y los maridos iban a exigir al pobre, iban a exigir al menesteroso para poder traer a sus esposas. Esta actitud, Oh, no. mire qué cuadro tan feo, hay un liderazgo Ajá. incorrecto aquí de parte de estas esposas para sus esposos. Y Amós Sí. les está advirtiendo, miren, el Señor dice que si no se arrepienten, que las van a llevar ataditas con garfios. Y Wow. la profecía se cumplió. Entonces, Wow. en el reino del sur, estas mujeres, irónicamente, Amós la llama vacas de Bazán debido a la forma de vida interna que ellas tienen en su vida con sus maridos, afectando socialmente de una manera negativa. Eso Sí. es la parte oscura que la historia del cristianismo ha dejado a lo largo de la historia, cuando el pueblo hace lo incorrecto, hace lo indebido, y el no creyente se da cuenta de estas cosas y bueno, nos echan palo, ¿va? Olvidando que somos seres humanos, ¿va? No somos perfectos. Entonces, en Ujú. este pasaje, el profeta condena esta actitud incorrecta, este liderazgo incorrecto que estas mujeres están realizando en contra de sus maridos dentro de sus matrimonios. Estas mujeres se caracterizan por ser mujeres egoístas, falta de compasión, falta de empatía, avaricia, deseos lujosos, deseos Ujú. placenteros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede afectar todo este tipo de actitud de estas mujeres sobre su vida marital y sobre su vida social? ¿En qué manera puede afectar? Según esta historia, demasiado. Demasiado porque estaba afectando también al pueblo, o sea, al estar el liderazgo fuera de orden, los esposos o los maridos se iban y estaban oprimiendo, ¿verdad? Al pueblo. Entonces era algo desenfrenado que estaba ocurriendo y por lo tanto estaban fuera del orden de Dios. Entonces, no era tanto de que porque estaban en abundancia, sino que al sentirse que sobreabundaban en todo, se apartaban de Dios y por eso que estaban fuera de orden. ¡Qué tremendo! Bueno, ¡Wow! Efesios capítulo 5 versículos 23 al 33 dice que Dios ha establecido al hombre como el encargado del liderazgo sobre su matrimonio y sobre su familia, ¿verdad? No hay discrepancias en este asunto, es algo que Dios lo ha establecido y de alguna manera debe de ser por ciertas razones positivas a favor de la vida familiar y social. En esto no tiene que haber una interpretación como que si las mujeres no tienen responsabilidad respecto al liderazgo o no causan un efecto de liderazgo en el marido o en la familia, sí o no. No hay que comentar de eso. Aquí la historia está diciendo que estas mujeres le decían, mira, yo quiero beber más, no hay, mira cómo conseguís. Entonces ellos, por tener a su esposa contenta, pues ahí iban a oprimir, mira, me debes tanto, pagame porque yo tengo compromisos en mi casa. Entonces había un tipo de injusticia social que Dios de justos, no está dispuesto a compartir con nadie. Ujú. Tanto el hombre como cabeza, tanto el hombre como cabeza del hogar, de la misma manera, existe la responsabilidad de las mujeres que ejercen su liderazgo de manera directo o ya sea indirecto, no lo sabemos. En este caso, el liderazgo era
indirecto, directo, porque estas mujeres reconocían que el hombre era cabeza del hogar, pero ellas mandaban. Sí, o sea, no. ¡Uhú! O ¡Qué sea, ellos maravilla! estaban como esclavos y ellas viviendo la buena vida, tomando y todo. Wow. Pero ¡Qué fíjese tremendo! que me llama la atención porque muchas veces cuando uno está en un berenjenal, uno cree, ¿verdad? Dios no ve, pero ve cómo Dios estaba viendo acá que estaban siendo injustos. O sea, Él estaba presente en este asunto, Sí, viendo la injusticia que estaba ocurriendo con el pueblo por estas mujeres. correcto. Bueno, yo siempre hemos estado replicando en los cafecitos que hemos estado tomando por acá. Y yo soy de la creencia que el Señor no solo está calificando nuestra espiritualidad por nuestra disciplina eclesiológica, no. El Señor califica mi espiritualidad integralmente. Sí. ¿Cómo me comporto yo en mi vida moral, personal, individual, en mi vida moral familiar, en mi vida moral social, en mi vida eclesiológica? Dios toma en cuenta todo. Entonces, Amén. el mensaje que Amós tiene contra estas mujeres, tres o cuatro. Uno, que oprimen a los pobres y a los menesterosos. Número Ujú, uno. Número dos, exigen a sus maridos que les proporcionen lujos y placeres. Número tres, ellas están enfocadas en sus propios deseos y necesidades, o sea, ujú. egoísmo. Y número Egoísmo. cuatro, la vida mimada de elegancia y de bien alimentadas de placeres que ellas estaban viviendo, les estaban conduciendo a un tipo de fe relegada de la voluntad de Dios. Dios no comparte su gloria con una persona que es injusta. La justicia es parte de la santidad. Si nosotros no tenemos Ujú. cuidado con eso, nuestras oraciones, como decíamos en el cafecito anterior, el pueblo, pues, reclamaban que por qué Dios ya no les escuchaba y era por lo Ujú. mismo. El Claro. Señor había cerrado su oído porque ellos eran malvados. Las consecuencias de un mal liderazgo. ¿Qué es? ¿Quién es responsable? Una pregunta de análisis. ¿Quién es responsable? ¿Un tirano que autoriza el asesinato o el soldado que dispara contra la víctima? ¿Quién es el responsable de los dos? Pues los dos, uno Vamos por a ver ser qué tirano dice y el el otro pastor por Reina. obedecer. A ver, pastora Reina, ¿qué piensa usted? Pues sí, es como dicen, uno como el que la hace, como ¿Cómo es que dice? entonces los dos Los tienen mexicanos, a mí también, para mí tienen los dos responsabilidades, ¿me sí, entiendes? porque los Uno mexicanos por no tienen un dicho ejercer el liderazgo y otro ¿verdad? por Por no tomar, por ajá, pasarse. ¿cómo dicen los mexicanos? Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿eh? Sí, exacto, así, Sí, exacto. correctamente. La historia, pues Dios sí es un Dios justo. Si registramos un poquito la historia de esta segunda esclavitud que vive el pueblo de Israel, la primera esclavitud la vive por el pueblo egipcio, pero la Ujú. segunda la vive por el pueblo babilónico, Nabucodonosor, ¿verdad? Que Sí. destruyeron el templo que está en el reino del norte y se llevaron a todos. Reino del norte y reino, todos se los llevaron esclavos. Y usted se da cuenta que dice la historia en las lamentaciones que los niños no tenían niñez, que los jóvenes no tenían juventud, que nadie tenía una vida propia, era triste, dice la historia de los eruditos bíblicos que la gente salía a las calles a arrastrarse para mendigar un bocado al día, Santo. que no podían ni siquiera, dicen algunos eruditos bíblicos, que no podían ni siquiera levantar la cara y mirar de frente a las otras personas.
tan relegados quedaron a una esclavitud, pero esto venía no de un Dios tirano, no de un Dios malvado. El Señor les advirtió, no lo hagan porque lo van a traer consecuencias serias y no hicieron caso. Entonces, Así es. mucho antes de condenar a un Dios como villano, como tirano, como malvado, tenemos que ver la actitud de este Dios maravilloso. Él no quiere el mal para nadie. No, amén, Él no amén. quiere el mal. Aparte Él que se nos ha estaba dejado viviendo en la instrucciones. dispensación de la ley. Ujú. Sí, Ahora, por se está supuesto. viviendo en otra época. Gracias a Dios hoy estamos en la gracia. Sí, y Sí. bueno, y esa es la preocupación, ¿verdad? De que hoy estamos en la gracia de Dios, la nueva dispensación y la protesta para entrar más adelante, el cafecito que tenemos guardadito por ahí para más adelante. Vamos a partir ahí de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y Pablo dice de ninguna manera, pero la protesta que tiene Pablo ahí es por un pueblo que está en la misma cosa, amando a Dios, pero amando otros dioses, cayendo no solamente en un adulterio espiritual, sino en una idolatría. Bueno, volviendo acá, las consecuencias de un liderazgo incorrecto en el matrimonio pueden provocar serias consecuencias. Dios les dice un par de cosas aquí. Dios jura por su santidad que va a castigar a estas mujeres por su maldad y por su falta de compasión. El Señor se los advirtió a través del profeta. El Señor los va a castigar si no se arrepienten. Y estas mujeres no escucharon. Número dos, las consecuencias del castigo no solamente serían dolorosas y humillantes. eh, lo más terrible era que eran ridiculizadas porque iban a ser llevadas con garfios y anzuelos. Ustedes recordarán que los garfios son tipos de herramientas que se ocupan sobre los animales. Jesucristo bendito. Número tres, el mal liderazgo de estas mujeres ambiciosas conducieron a sus maridos a un tipo de opresión sobre el pobre, sobre el desamparado, sobre el menesteroso, con el fin de ganar lujos, deleites y placeres. La pregunta muy temprano acá, pero muy adecuada, ¿estaría pasando eso hoy en aquellos que tenemos comunión con Dios? Ay, 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 ay. La verdad que sí. Sí, sí. Hay de todo. Que Que Dios nos sí, ayude. Ajá. Sí, Que tenga misericordia de nosotros. que tenga sí. misericordia, porque ahí están las vacas de qué? De Bazán. Desde Santo aquel cielo. entonces, desde aquel entonces hasta hoy día y hasta que Cristo venga, la obtención de ganancias deshonestas o mal habidas no solamente lo desvían el corazón de Dios, sino que desvían nuestro corazón primero de Dios, luego desvían nuestro corazón de nuestra familia, luego desvían nuestro corazón del amor al prójimo Ujú, y terminamos en una idolatría, porque ya ujú. no amamos a Dios, sino que venimos a amar a otros dioses que nos agreguen un poquito más de deleite y placer. Sí, Así y es. hablar de idolatría, ¿verdad, pastores? De poner otra, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier cosa, amar más que a Dios, ponerlo en primer lugar, no solamente referencia a los Amén. ídolos. Amén, Entonces, eso amén. está tremendo, porque como decía, Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Con nadie, con nadie. Y la semana pasada, pastor, mencionábamos de que si uno no tiene integridad con el cónyuge, ¿cómo la va a tener con Dios? O sea, si hay infidelidad con el cónyuge, también la va a ver con Dios. Entonces, todo, la integridad, la fidelidad y todo, también se va reflejando con Dios, lo que
si al cónyuge que lo vemos, ¿verdad? Ajá, sí. No tenemos integridad con él y todo. Entonces, también se va a reflejar con Dios, era lo que nos enseñaba el pastor el viernes pasado. Muy Sí, bien, sí. vamos a Estamos continuar aprendiendo, aquí. pastor, estamos aprendiendo. Gloria a Dios, bendito Dios. Nunca se deja de aprender, ¿verdad, pastor? Sí, sí, morimos así, morimos aprendiendo. Bueno, aunque este pasaje se refiere a un contexto histórico específico, la lección que se puede extraer es muy relevante y pertinente para la vida de la actualidad. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a la vida actual? Número uno, el liderazgo en el matrimonio debe ser ejercido con sabiduría, compasión y respeto mutuo. Ujú, Estos tres valores que estamos hablando, regularmente la mayoría de escritores que hablan con enfoque a la familia, usted se dará cuenta que lo usan repetidamente. ¿Por qué? Porque son los valores básicos que fortalecen, consolidan la vida matrimonial. Pero esto es hasta cierto punto bastante efímero, es muy encimado. Lo profundo del asunto es que se pueda estar ejerciendo un liderazgo incorrectamente, pero como decía la chimoltrufia o el Chavo del Ocho, por el lado amable. Entonces eso no ayuda bien, pues. Imagínese una mujer lisonjera, muy astuta, muy lisonjera con su labio, decir, por favor, amorcito, ¿me puedes hacer el favor de traerme más? más vino, dijo, es verdad, la que estaba ahí en el... Sí, es cierto, eso es cierto, que sí, y ciertamente, ¿verdad? Las mujeres sí tenemos esa capacidad de que si queremos manipular o queremos obtener algo, uno sabe, ¿verdad? Entonces, y ahí donde Dios está mostrando de que qué es lo que a él no le agrada. Correcto. Y bueno, pues aquí tenemos que un regalito, un cafecito que regalar a muchas mujeres maravillosas que están por ahí, que quieren ser buenas, pero que de alguna manera quizás no lo están logrando porque no tienen una dirección, una luz. Y aquí es donde yo hago hincapié que el púlpito, el altar, que es con el fin de una formación del carácter completo de Dios. Eso dice Efesios 4:11. Y el mismo que descendió es el mismo que descendió para llenarlo todo y estableció dones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y luego dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y hay una coma ahí, y luego dice, para la obra del ministerio, hay una coma, a la edificación del cuerpo de Cristo, y hay otra coma ahí, a la estatura y el nivel de Cristo. Si usted se Amén. da cuenta, el altar no debe contener una predicación que fomente nuestra relación directa solamente con Dios, Ujú, sino nuestra relación interpersonal también. Nosotros somos responsables de traer una palabra que pueda ayudar a las personas a tener mejor luz en su camino. Entonces, en la actualidad, el liderazgo en el matrimonio debe de ser ejercido con sabiduría, con compasión, con respeto, pero la realidad es otra. Número dos, ujú. las mujeres y los hombres deben evitar el egoísmo y la falta de compasión y en su lugar deben buscar servir y apoyar a sus cónyuges o apoyarse mutuamente para poder mantener una unidad matrimonial, Amén. para hacer que el matrimonio funcione. Número Ujú. tres, Dios espera que sus hijos e hijas, los que creemos en Él, Dios espera que vivamos con integridad, justicia, compasión
y que ejerzamos de esa misma manera un liderazgo que le pueda honrar a Él, que las personas Amén. cuando miren cómo nosotros nos comportamos o lideramos sobre las demás personas, que los demás puedan ver que Dios está ahí. Amén. Traer honra y gloria a Dios, ¿verdad? A través de nuestro estilo de vida. Eh, Sí. Amén. bueno, Amén. voy a ir presentando ya aquí estas aplicaciones. Número 4, debemos tener siempre presente la importancia de ejercer un liderazgo en el matrimonio que esté cargado de mucha sabiduría, de mucho amor, de mucha compasión, de mucho respeto. Para ello, necesitamos tener bien presente. En el Antiguo Testamento era el Shamá de Dios, ¿verdad? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Jehová tu Dios, solo a Él adorarás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las hablarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas, cuando salgas, cuando entres, la vas a escribir. Ese es el Shamá de Dios. El Amén. pueblo hebreo fue disciplinado, fue criado y convivió una vida familiar fructífera, por lo menos en el tiempo que fue fiel con Dios, basados en este Shamá de Dios. Ahora nosotros, si queremos ver la gloria de Dios en nuestros tiempos, ¿qué es lo que tenemos que tener siempre presente? El Shamá de Dios. Nosotros solo tenemos que tener la nueva dispensación, el Nuevo Testamento. Y usted se da cuenta que las cartas paulinas especialmente están enfocadas al carácter de Dios, como en el Antiguo Testamento los sapiensales, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, Cantar de los Cantares y Job. Usted se da cuenta que estos 5 libros sapiensales son sabiduría para la vida sociológica. No hablan respecto a la vida eterna para llegar con el Padre, pero sí habla acerca de una vida sabia que podemos vivir en esta tierra, el reino de Dios. Amén. Bueno, mi gente linda, esto es lo que tengo para compartirles en esta ocasión. El buen liderazgo dentro del matrimonio y la familia está fortalecido con la comunión, compasión, dedicación, respeto, tolerancia, amor, Dios en medio. Si Amén. Amén. la, si la abundancia, si la abundancia, prosperidad, elegancia y el buen vivir de una vida holgada, honrada, fructífera, va a relegar a Dios de nuestra vida, entonces eso no es bendición. Imagínese que yo termine siendo muy bendecido y prosperado de parte de Dios y después me olvido de ese Dios que me bendijo tanto. Qué ingratitud, ¿verdad? Le pasó Sí. al pueblo allá, le está pasando a algunas personas hoy. ¿Cómo hacer para no caer en eso? Por eso debemos tener una actitud menesterosa delante del Señor cotidianamente. Debemos reconocer que necesitamos venir todos los días a decir, Abba, Padre. Amén. Amén. Bueno, el tema del matrimonio es tan hermoso y tanto que aprender y vemos cómo Dios da hay tanta sabiduría, ¿verdad? Están los manuales en la Biblia y nos da tanta sabiduría como para poder vivir sanamente, sabiamente y agradando a Dios. Entonces, y Pastor, le agradezco que yo sé que usted desarrolla estos temas, nos los comparte para poder comprender, para poder aprender.
y ponerlos en práctica, ¿verdad? Que esa es la manera, la mejor manera también de que porque Dios también, pues Él quiere que nosotros vivamos una vida íntegra, que vivamos en plenitud, pero también Sí. hay reglas, hay expectativas, ¿verdad? Como todo, porque cuando Dios nos dice, de seguro te bendeciré, pero también nos dice qué es lo que hay que hacer para poder obtener eso. Entonces, y lo que quiere Dios es que seamos íntegros con Él, que nosotros no nos olvidemos de Él, que independientemente todo lo que Él nos dé, que si estamos, sobreabundamos en bendición, que no nos olvidemos de Él. Y entonces, y eso es lo que Él quiere, que vivamos íntegros, que vivamos una plenitud en Él, pero que Él sea el centro de todo lo que tengamos o lo que no tengamos, que Él siempre sea el centro. Y bueno, yo le agradezco, pastor, porque yo sé que cada viernes estamos presentando un tema, sí, un tema acerca de la familia o del matrimonio, que creo que pues siempre es importante aprender, porque pues el matrimonio siempre ha sido y siempre va a ser, porque ha sido establecido por el Señor. Entonces, bueno, les recuerdo también a nuestra audiencia que van a ver este cafecito cargado de mucha sabiduría, con herramientas para aplicarlas en el matrimonio, con la familia y cómo agradar a Dios. Entonces, pueden buscarlos en nuestras plataformas digitales de Amazon Music, Spotify, en YouTube y por supuesto que en la página de El Cafecito con Miriam Landín. Ahí pueden buscar los recursos. También tenemos recursos de los devocionales donde pueden ir, buscar en la biblioteca, compartirlo con alguien que crean ustedes que necesita, tal vez está pasando un proceso muy difícil, y compártales la palabra, porque aquí lo que compartimos es la palabra de Dios. Así que bueno, Pastora Reina, ¿quiere compartir algo? Solamente es eso, ¿verdad? Porque habla mucho del rol de la mujer y cómo uno ha tenido que aprender. Y solamente quiero compartir un testimonio corto, pero yo me recuerdo que pues me ha llamado a ser intercesora y llegó un tiempo que yo creía que ya estaba muy bien, ¿no? Y luego oigo la voz del Señor en oración que me dice, hija mía, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy orando por tu siervo y que no sé qué, ¿no? Y yo, muy orgullosa de lo que estaba haciendo, me hizo una pregunta muy tremenda. Me dijo, ¿estás dispuesta a dar tu vida por él? Y me dejó muda, no pude hablar. Me sentía mal y Señor, pues no te puedo responder. Y me dice, porque si tú no me contestas, si me dices que sí, dice, ¿cómo dices, verdad? Que la persona que amas, que he puesto a tu lado, que es tu compañero, ¿cómo puedes decir que pues, tienes tanta compasión en tu corazón y estás orando por los perdidos? Entonces me dice, no puedes orar de esa manera. Entonces, si no tienes ese corazón, no puedes hacer ni guerra espiritual por nadie. Entonces, medita en esto, hijo mía, porque yo quiero una respuesta. No sé cuánto te oré. Me sentía mal porque no podía orar. Me sentía mal. Llegó un día que lo hice y fue un día tan precioso para mí entender, ¿verdad? O sea, lo que es el valor de mi pareja, de mi compañero, lo que tengo y el Señor espera de mí para hacer, ¿verdad? Por Él y para Él. Eh, Entonces, fue una de las cosas que comencé a aprender, porque cuando decía, ora por Él, y le digo, pero si se me acaba de decir esto y esto otro y esto otro y esto otro, entonces, ¿y cómo es eso que tengo que interceder por Él, todavía pedir? Me ofende a mí, tengo que perdonarlo y pedir, pedir perdón por los pecados de Él. Entonces, ¿cómo el Señor la va alineando y balanceando? Y ahora puede decir uno, ¿verdad? Gracias a Dios por esos jalones de oreja, por esas exhortaciones, por esas enseñanzas tremendas. Y esto va directo del cielo. Le digo, Señor, no me habló nada de más, no me regañó de más, no leí tu palabra, aunque aún no sabe y de repente no quiere, sí, ¿no? No encuentra Sí. profundidad en la palabra porque no quiere. Pero la verdad es lindo tener esa enseñanza, es edificante, ¿verdad? Nos afirma, nos dirige. Entonces, de veras, tan necesaria, porque estaba leyendo que en este tiempo están viendo un índice muy alto de divorcios en la iglesia. Dejen afuera, en la Claro, iglesia.
Claro, es que sería negar uno querer estar ciego si decimos de que no hay luchas. Claro que las hay, entonces, y bueno, el matrimonio fue establecido por Dios y Dios es sabio. Él, pero a veces los humanos creemos que sabemos mejor que Él, pero sí, Pastor Sergio, le agradezco lo que usted comparte con nosotros, porque sí creo que es esencial, ¿verdad? Para bueno, siempre es esencial de estar aprendiendo de qué manera uno puede ir creciendo, puede ir uno agradando más a Dios, amando al cónyuge, ¿verdad? Aun cuando, como diría, Estar una vez, dispuesta a dar su vi vida por una, él. una vez vi una publicación que decía, estaba un gatito que se le estaba cerrando la puerta y apenas estaba, ¿no? Como entrando y decía, Señor, decía, mira que el prójimo que no coopera, ¿verdad? A veces la actitud. Pero Dios en su inmensa misericordia es el que nos ayuda. Y gracias, Pastora Reina, por haberme acompañado. Ya Fue un pronto usted va placer. a estar haciendo los cafecitos. Les Amén. doy un adelanto por acá de que la Pastora Reina se va a estar uniendo a hacer los cafecitos, el cafecito con Miriam Landín. Entonces, por eso es que estamos interactuando acá para que ella vaya aprendiendo la dinámica, aunque ella estaba en la radio, es una mujer muy sabia. Entonces, ya muy pronto la van a ver ustedes acá, ella conduciendo los cafecitos. Bueno, entonces, pastora, muchísimas gracias, agradezco este No, gracias. Fue un tiempo. privilegio. Fue un privilegio. Gracias, Un honor estar aquí. gracias. Y pastor, ¿se me fue el pastor? No, aquí estoy Oh, para ahí está, ahí servirle. está. Y pastor, muchas gracias. Yo sé que tenemos por ahí a veces retos con la tecnología, pero aquí estamos. Un cordial saludo hasta la bella Guatemala. Gracias por lo que usted, el tiempo que invierte. Yo sé que el Señor le va a recompensar grandemente porque estamos hablando algo que yo considero que es importante para Dios. Si no nos daría claves, herramientas para mantener, ¿verdad? Lo que Él ha establecido. Gracias por hacerme parte, estoy para servirle. Nos vemos, primero Dios, más adelante. Claro que sí, pastor. Mucho gusto, Pastora Reina. Fue un placer, Pastor Omar. Gracias. Gracias. Muy linda la enseñanza, muy edificante. Me bendijo muchísimo. Ay, qué bueno, bueno, ahí tenemos ya fue bendecida. Yo también fui muy bendecida. Bueno, entonces, no, acompáñenos el próximo viernes al Cafecito con Miriam Landín. Ya, mi nombre es Claudia Amor, me acompañó la pastora Reina Moreno, pastor Sergio Morales, con el tema de el liderazgo incorrecto en el matrimonio. Espero que les sea de gran bendición como a nosotros. Entonces, no se olviden de amar, de abrazar, de besar, de dar flores en vida, porque es en vida que se hace. Y mi mayor anhelo es que tengan un encuentro con Jesús para que tu vida sea transformada como la mía fue transformada un día. Bueno, bendiciones, feliz viernes, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Amén. Bendiciones. Amén.